Estamos aquí hoy celebrando eh, la memoria, la fiesta de los mártires de Roma, los primeros mártires de Roma que perecieron bajo la gran persecución famosa de Nerón, que vamos a decir algunas cosas. Y también ayer era la gran fiesta de los santos Pedro y Pablo, que también son parte de estos mártires de Roma, de los años 64 al 67 después de Cristo, unos 30 y tantos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo creo que era la tercera parte de la reflexión sobre el amor de Dios, ayer no se puso nada de mi humilde persona sobre Pedro y Pablo, pero hoy podemos pasar unos minutos con estos tres temas, ¿no? Pedro, Pablo y los primeros mártires de Roma, una ciudad muy querida para mí porque viví allí varios años y visité muchas veces y caminé sus calles mucho y visité sus iglesias muchas horas. Tengo una amiga que decía que en su tiempo en Roma de estudios, cada piedrecita, ¿no? Cada ladrillo en las calles iba a ser precioso. Y Teresa del Niño Jesús tiene un famoso pasaje que pudiera haber leído, yo no, pero cuando ella hizo su único viaje verdadero a toda Italia con su padre y su hermana Celina en un peregrinaje de Francia, ¿no? De la diócesis de Lisieux y quizá algunas otras diócesis, ella absorbió todo lo de Roma y hasta se metió en lugares que a lo mejor era difícil entrar, pero con su persistencia logró entrar. Santa Teresita del Niño Jesús, y dijo, yo atesoro todo esto, lo guardo en mi corazón, y cuando esté encerrada en el Carmelo, que entró a la edad de 15 años y murió a la edad de 24, como hemos dicho, recordaré todos estos tesoros que contemplé de las maravillas de Dios. Así que la ciudad de Roma es una ciudad eterna, una ciudad muy especial, una ciudad con una larga historia y el cristianismo parece que llega a Roma eh, quizá por el año 53 después de Cristo. Cristo muere en el año 30, diría yo. Eh, y hay una expulsión de los cristianos de Roma en el año 55 bajo Claudio, así que tenemos estas indicaciones. En Hechos de los Apóstoles se habla de esa expulsión y se consideran que estos judíos que expulsa Claudio de Roma son en verdad cristianos. Pero esto es antes del gran fuego de Nerón. Pero Pedro y Pablo, Pedro que era un Galileo de la Tierra Santa, Pablo que había nacido en Tarso, en Cilicia, ahí al norte de la Tierra Santa, eh, se encuentran en Roma. Pedro va a Roma. No creo que sepamos exactamente cómo Pedro llegó a Roma. Y Pablo llega a Roma prisionero. Eso sí se narra con bastante detalle en Hechos de los Apóstoles al final, en una gran travesía por el mar con tempestades y todo eso lo narra Lucas, compañero de Pablo, en esos famosos pasajes nosotros, que dicen los estudiosos, ¿no? Lucas es testigo ocular de esas cosas que narra en Hechos cuando dice y nos embarcamos para tal o cual lugar, etcétera. Y muy bonito como Pablo alquila algunas habitaciones en Roma,
está lo que se llama bajo arresto domiciliario, le cortarán la cabeza. Yo he buscado todos estos lugares y entré a un lugar donde supuestamente es donde estaba en prisión Pablo y me dejaron entrar el sacerdote y vi que ya no tiene nada que ver con esa antigüedad, ¿verdad? Pero también la zona de Trastevere en Roma es la zona donde Pablo habitaba, una zona muy antigua donde los judíos ya habían estado allí muchos años. Hacían tiendas y trabajaban con telas y cosas así, ¿no? Y Pedro obviamente estuvo en Roma y ahí murió, la tradición nos dice, eh, crucificado boca abajo. Desde luego que eso está en la Biblia, así que no es cuestión nada más de tradiciones. En el Evangelio de Juan, al final, en el capítulo 21, Jesús, después de haber, vamos a decir, rehabilitado a Pedro, que 3 veces negó ser discípulo de Cristo, ahora 3 veces confiesa amarlo más que los demás, que es el criterio del Evangelio de Juan, el amor, ¿no? Estoy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado. Jesús los amó hasta el extremo. Jesús también dice, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir Jesús. En Juan 12, 32 y 33. Pero después al final del Evangelio, Pedro, después de que haya confesado que lo ama 3 veces, por cierto, usan 2 palabras diferentes. Una palabra es un amor quizá más fuerte y Pedro no se anima a decir que sí. Tú sabes que yo te quiero. Vamos a traducir, ¿no? Me amas más que estos. Tú sabes que yo te quiero. Me amas más que estos. Tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús se adapta a él y le dice, ¿me quieres más que estos? Y él dice, tú sabes todas las cosas, etcétera. Así que Jesús rebaja el nivel que le exige, aunque ya Ignacio de Antioquía decía que la iglesia de Roma era preeminente en el amor. Así que la preeminencia de Roma, de la madre de todas las iglesias, la metrópolis, eso es lo que quiere decir metrópolis, no la ciudad madre, es por la sangre de Pedro y Pablo, los 2 grandes apóstoles, y también santificada por la sangre de los primeros mártires del cristianismo que tantas veces predijo Jesús, ¿no? Pero cuando Pedro confiesa 3 veces, Jesús le dice, apacienta mis ovejas, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otros te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Que nos recuerda el pasaje que dice, el que quiere venir en pos de mí, que cargue su cruz y me siga. Así que Pedro glorifica a Dios lo más parecido posible a Jesús, que también glorifica a Dios muriendo en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz en el Evangelio de Juan es lo mismo que su glorificación, que quiere decir su enaltación. Cuando yo sea levantado, es un juego de palabras en arameo. Ser levantado en arameo significa 2 cosas: ser exaltado y ser crucificado. Y tenemos una evidencia aramea de eso, precisamente en la Biblia, en el libro de Esdras,
capítulo 6, verso 11, en arameo, no en hebreo, que es la lengua del Antiguo Testamento. Aquí hay un pasaje en arameo, en Esdras, que habla de colgar a alguien, que quiere decir crucificar, usando la misma expresión en arameo que usaría Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces tenemos esta meditación sobre el martirio. Yo he visto pinturas en Roma de ya una persona anciana, Andrés, por ejemplo, en la iglesia de Santa Andrea del Efrate, la gran iglesia de la Señora del Milagro, y un viejo siendo crucificado es algo que conmueve muchísimo, ¿no? Y después tenemos a Pablo, que Lucas nos narra que estaba, vamos a decir, casi a gusto en su arresto domiciliario, y el manso Lucas, ¿no?, que Dante llamó el escriba de la mansedumbre de Cristo, ¿verdad? No quiere narrar el final de la decapitación cuando le cortan la cabeza a Pablo, sino que se contenta con decir que permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Una nota muy positiva para terminar, ¿no? Esto de la valentía es una palabra que le encanta al Papa Francisco. En griego es parresía, que quiere decir la libertad de expresión que tenían los ciudadanos griegos de pleno derecho, ¿no? Entonces él hablaba con toda libertad de palabras, sin tener que censurarse ni nada de eso, ¿verdad? Y entonces ustedes saben que es una historia muy famosa que Nerón, un pervertidísimo emperador, que se acostó con su mamá y la mató también, y mató a varios otros familiares, y era una persona asquerosa. Y yo creo que el Coloseo era una estatua en su honor, etcétera, en Roma. Él que hizo quemar buena parte de la ciudad de Roma, que era una ciudad en buena parte pobre, con casas de madera que juntas unas con otras, que se quemaban facilísimamente. Y fue tan grande el escándalo que se armó por este fuego que causó Nerón, que parece que quería reedificar la ciudad. Muchas veces los potentes arrastran con partes de ciudades para alguna razón, y echan a los pobres, etc. Y se escandalizaron los romanos a tal punto que había que echarle la culpa a alguien, y se le echaron a esta gente nueva, los cristianos, que seguían a un crucificado. Eso es una penalidad, una pena de crimen político, de insurrección, que unos años después se levantarán los judíos. Esto es casi durante, después la persecución dura tanto que se levantan los judíos en el año 66, y así que tienen mala reputación. Los judíos y los cristianos, que no se distinguen todavía muy claramente. Los judíos sí los distinguen a sus hermanos cristianos, porque creen en Jesús y no siguen todas las reglas judías. Entonces muchas veces son los judíos los que acusan o delatan a los cristianos. Pero de todos modos tenían mala reputación, los historiadores romanos lo dicen, el odio del género humano, Tácito lo dice, y le echan la culpa a los cristianos, y entonces Nerón los quemaba como antorchas humanas en sus jardines. Fue una cosa terrible. Aquí los que lo ven en video tienen una foto que se encuentra en Alemania, precisamente en un tipo de coloseos o un atrio público, un foro público, y los pobres cristianos, hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes,
yendo al martirio y la población le encantaban estos juegos con fieras que los devoraban y se los comían. Pan y circo le decían, que todavía existe eso un poco, ¿no? Darle a la gente un poco de pan y diversión y están contentos con todos los crímenes que se pueden cometer. Entonces, ya casi tenemos que terminar. eh, el fuego este fue un gran fuego purificador y como dice Jesús en Marcos, todos han de ser salados con fuego. Marcos 9:49, con eso tengo que terminar.